Hola amigos, hoy vamos a tener un video un poco diferente. Les voy a mostrar dibujos que hice a lo largo de mucho tiempo, de décadas, algunos tienen 30 años incluso. Siempre pensé que iba a ser dibujante, pero bueno, nunca llegué a un nivel que me conformara, así que bueno, me dedico a otras cosas y por eso tengo un canal de Scratchwheel. Bueno, además está decirles que si quieren mirar algún dibujo en más detalle, lo que tienen que hacer es ponerle pausa, porque vamos a ir rápido como para no embolarlo, ¿sí? Y mientras les voy hablando un poquito de qué es todo esto. Arranquemos. Bueno, algunos de estos dibujos tienen 30 años, así como lo escuchan. Van a ver que la temática es muy similar a la del canal. Máquinas, naves, tanques, todo tipo de cosas que me pasaba por la cabeza. Hace un tiempo me puse las pilas y me fijé a ver si podía llegar a algo con esto que yo creía que tenía que ser. Y bueno, hay un nivel que no puedo pasar, llegué hasta cierto punto, ya el tema de la vista tampoco me acompaña demasiado y el pulso menos, ¿no? Así que bueno, dediqué mis energías a otra cosa. Se los comparto porque por ahí les pueden llegar a inspirar y porque hay mucho laburo que bueno, me gustaría que ustedes vean o que lo vea alguien. En las primeras partes van a ver una cantidad de dibujos varios, de diseños sobre todo mezclado, distintas épocas. Y al final hay una historieta, un cómic que yo realizo, que es uno de los últimos trabajos. Bueno, si el video tiene éxito, si les gusta y si quieren ver más cosas, me lo dicen, me lo dejan en los comentarios y tengo más cosas para mostrarles, así que podemos hacer otro video igual a este. La historieta que van a ver al final no está en orden, las páginas están un poco desordenadas, pero bueno, la idea es que vean un poquito la ilustración más que nada, ¿no? Igual que los dibujos no, algunos no están ni terminados, algunos son más boceto que otra cosa. Pero bueno, creo que los conceptos se entienden, así que bueno, nada más que por eso los quise compartir con ustedes. Todos los guiones de las historietas que yo hago o que yo hice en su momento, los escribí yo. De hecho, publiqué un par de guiones en una revista que se llamaba Bastión Comics y después nos animamos a sacar una revistita y todo un proyecto que no funcionó. Que fue sobre todo un dolor de cabeza, pero bueno, ya está. Teníamos que hacerlo, teníamos que probar. Tal vez es por eso que tengo una enorme admiración por la gente que dibuja bien. Siempre estoy siguiendo dibujantes, estoy mirando cómo trabajan, me parece algo espectacular. Y bueno, nada, los dejo con los dibujos y al final del video les voy a compartir un trabajo que me mandó un amigo nuevo que se sumó a la comunidad y que hizo un trabajo bárbaro, así que bueno, se los muestro al final. Bueno, se sumó al grupo un chico que se llama Manolo y estuvimos hablando un rato largo de Scratchwheel y bueno, él se inspiró en el canal, por lo cual bueno, finalmente el canal vio su objetivo cumplido y me mostró esto que les estoy mostrando ahora y que es un diseño bárbaro, está espectacular. Mi idea es que me manden cosas, así las mostramos, ¿no? Y comparten sus experiencias con los demás. Esa es la idea un poco del canal y de la comunidad. Así que bueno, gracias Manolo, la verdad que me encantó tu diseño y espero ver más cosas, che. Un abrazo a todos y nos vemos en un próximo video. Si no se suscribieron, ya saben, suscríbanse. Si pueden compartir, muy agradecido. Y ese like que siempre ayuda al algoritmo, muchas gracias. Un abrazo, che, a todos.